Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien allá? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Me llegó, creo que de nosotros no es. Bueno, vamos a iniciar y ya no vamos a demorar porque recordemos que la semana pasada no tuvimos sesión dado su evento de semana académica. Entonces, pues vamos a darle continuidad a la parte de nuestro temario, ya que al finalizar esta semana recordemos que tenemos básicamente nuestra evaluación. Bueno, no es una evaluación, más bien es como para que ustedes puedan ir repasando, ya que técnicamente se acerca nuestro examen. Tenemos como un par de semanas más para que venga su segunda evaluación. A ver, déjenme verificar. Les comenté con sus jefes de grupo, bueno, en este caso tanto con Claudia como con Brian, para que trabajaran la semana que nos tocaba y obviamente pues no nos desfasáramos ni nos afectara la semana que ustedes propiamente no iban, bueno, no íbamos a tener sesión. Espero yo la hayan revisado, quiero yo creer que sí. La verdad es que no he revisado qué tantas entregas hay. Su investigación iba versado, tenía que ver con la parte de los factores criminógenos, si mal no recuerdo. Ahorita les voy a dar la introductoria, les voy a dar la introducción al tema y posteriormente, bueno, voy a solicitar su contribución o su participación con respecto a esa parte. ¿Sí? Entonces les voy a proyectar. Creo que sí está. Vamos a esperar que abra. Está medio. A ver si. Ahí está. Bueno, la parte del tema que nosotros vamos a comenzar es un tema que se denomina criminología, pero criminología aplicada, porque bueno, criminología pues lo hemos estado viendo desde el principio. La diferencia es que esta, pues como su nombre lo dice, ya se ve en el campo, ya se ve en la parte aplicativa, o sea, ya se ve en la puesta en práctica pues, de diferentes factores y de diferentes elementos que precisamente ahorita vamos a platicar. A ver. Para esto vamos a tener dos conceptos fundamentales, creo que también era parte de una investigación previa que ustedes tenían, que era referente a la criminogénesis y que era parte de la criminodinámica. Estos dos factores son sumamente importantes dentro de la criminología aplicada. Por un lado tenemos la criminogénesis, que tiene que ver con este origen o con esta parte causal de la conducta delictiva, y la criminodinámica, que es básicamente pues, un camino, un trayecto que se da o por el que pasa precisamente la persona que comete una conducta delictiva durante toda la parte de la comisión de la misma. Vamos a comenzar primero con la criminogénesis, ¿sí? De acuerdo a nuestro autor, en este caso nuestro autor Rodríguez Manzanera, que sabemos que es un criminólogo muy famoso, él nos da una definición de lo que es la criminogénesis y nos dice que es el estudio del origen o el principio de la conducta criminal. Eso es la criminogénesis, ¿no? En este caso, el origen del crimen. Si lo vemos por otro lado, bueno, también podríamos decir que la criminogénesis pues es todo este conglomerado, todo este conjunto, tanto de factores como de causas que de alguna manera desembocan o dan por resultado nuestra conducta antisocial, nuestro delito, ¿sí? Y por otro lado tenemos la criminodinámica, ¿no? Y es importante que las veamos, digamos que secuentes para que podamos comprender la diferenciación. En el caso de la criminodinámica, no, la criminodinámica nos dice que es como esta explicación de todo este trayecto, de todo este camino, de todos los procesos seguidos para poder llegar a la conducta antisocial, ¿sí? Mientras uno nos explica el por qué se da la conducta delictiva, esto nos va a explicar pues, todos estos procesos que tiene que pasar el sujeto para poder llegar a la conducta antisocial, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con ambas, ¿no? Vamos a quedar con las definiciones específicamente de este autor, no nos vamos a ir a otra cosa, yo sé que ustedes probablemente encontraron otras definiciones, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar hasta para factor de repaso, para factor de examen, nos vamos a quedar precisamente con las que nos da, en este caso, el autor Manzanera.
Ahora, estos dos elementos, tanto la criminogénesis como la criminodinámica, son sumamente importantes, ya que con eso pues podemos obtener la explicación de la propia conducta criminal y por ende pues eso nos va a llevar pues, a analizar al sujeto que la comete y el fenómeno como tal. En este caso, ¿cuál es el fenómeno? Pues la criminalidad. Es muy importante también, porque no todo radica o no todo es tan simple, en el cual solamente la criminogénesis y la criminodinámica nos dan a entender el por qué sucede el crimen, el qué estaba pensando el criminal, el por qué se da la criminalidad. También hay otra serie o hay otro conjunto de conceptos que son muy importantes, que son de carácter operacional, que nos pueden explicar o que nos pueden ayudar a comprender qué es o el por qué se da propiamente el crimen, el criminal y la criminalidad. Y esos conceptos operacionales tenemos, por ejemplo, el factor criminógeno, la causa criminógena, el móvil criminógeno, entre algunos otros, incluido lo que es un indicio, lo que es una condición y lo que es un factor causal. Ustedes tenían en su semana, si mal no recuerdo, no sé si era su semana número 7 o su semana número 6, porque bueno, esto ya nosotros ya lo habían ustedes generado previamente antes de que nosotros entráramos al tema, para que vinieran ya con una idea un poquito más sentada. Ya ustedes habían buscado, y esto nada más es para reafirmar que es la criminogénesis y criminodinámica, y en la semana, precisamente verificando en la semana número 7, que era supuestamente hace un par de semanas, tenían una especie de glosario, ¿sí? Ese glosario, pues ustedes tenían que investigar definiciones de qué era una causa criminógena, un índice criminológico, condiciones criminológicas, un móvil criminógeno y factor criminógeno, ¿sí? Entonces les voy a pedir, por favor, si no tienen a la mano su glosario, lo puedan aperturar, para que podamos ir desglosando cada uno de los conceptos. Eso va a ser bien importante porque lo más probable es que en la semana 9 o la semana, pero no, técnicamente es esta es la 9. Entonces estamos entre la semana 10 y la semana 11. Ustedes van a tener una actividad para segundo parcial, ¿sí? Y en esa actividad van a tener que incluir todo esto con un solo personal. Entonces, si no comprendemos, pues obviamente estos conceptos, cuando tengamos nuestro personaje y queramos, obviamente, explicarnos, se nos va a complicar. Entonces, si tienen alguna duda, pues vamos a checar. A ver, déjenme ver, es más, lo vamos a hacer no por lista, sino como me van apareciendo ahí, como tengo acá a sus compañeros, tanto a Olivia como a Jess. A ver. La primera que tenemos, voy a poner la presentación, la primera palabra que tenemos, el primer concepto operacional, es la parte de la causa criminógena. Entonces, por acá, Claudia, ¿qué encontraste que es una causa criminógena? Yo encontré que se entiende como la naturaleza interna que propicia el delincuente a un hecho delictivo, es decir, el móvil que lleva al delincuente a la comisión del delito. Ok, ahí tenemos un detalle. En el caso de la causa criminógena, puede ser igual al móvil criminógeno. Y eso no solamente para su compañera, para todos los demás, que todos se supone hicieron su glosario. ¿Es igual al móvil? ¿Es diferente? ¿O qué diferencia hay entre uno y otro? Porque son conceptos que sí se pueden confundir entre ellos, ¿eh? La realidad es que es un poquito a veces complicado poderlos diferenciar de alguna manera. En lo que piensan, en lo que revisan, voy a cerrar atrás, voy a... ¿Quién viene después de Claudia? Dana. Dana es igual un factor que un móvil. O más bien una causa que un móvil. ¿Cuál, perdón? Una causa criminógena y un móvil criminógeno son igual. Pues de acuerdo a lo que usted ahorita preguntaba, dentro de lo que encontraba es que no son iguales, pero sin embargo una se lleva con la otra, porque una no es sin la otra. Ok. A ver, por acá, Jessy.
Sí, si no es mal la cosa, te lleva a una, de hecho lleva una causa determinada. Pero en el factor, en el móvil, lo dice que es una cosa moral. Entonces, por ejemplo, en la cosa que no siempre debe ser algo moral. Y no pueden llevar otros factores para realizarla. Y en el móvil, me imagino que tiene que ser a fuerza moral. Entonces, ok, su compañera nos habla del punto de la moralidad, o sea, la moralidad son los que los hacen diferentes a uno y a otro. En el caso de la causa puede ser, en el caso del móvil no necesariamente, pues no podemos tener una serie de circunstancias distintas. Bueno, vamos por partes. Vamos a hablar primero de la causa criminógena, no la más importante, porque digo, todas son importantes por sí solas, pero bueno, vamos a verla de primera forma. La causa criminógena, y vamos a seguir, vamos a adoptar los mismos preceptos que nos da el autor Manzanera, y nos dice que las causas o la causa criminógena son condiciones, ¿sí? Específicamente es una condición necesaria. ¿Cuál es el detalle de esta condición necesaria? Que si no existiera claramente esta condición, un comportamiento no se habría dado, ¿no? O sea, tiene que haber una motivación, tiene que haber algo presente, porque si no, tengan por seguro que eso no hubiera pasado. Por eso tenemos, ¿no? Aquí tenemos una relación propiamente. ¿Cuál es la relación? Pues una causa, un efecto, ¿sí? Con una causa se provoca como tal efecto, ¿sí? Siempre que ocurre cualquier conducta delictiva, la que ustedes quieran, generalmente se ven no tanto en delitos que tienen como víctimas personas al azar. Ejemplo, en muchos de los casos los robos, ¿no? O sea, los robos a transeúnte no hay como una elección per se, ¿no? O sea, es como más general. Pero hay otro tipo de delitos que las víctimas son más predeterminadas, ¿sí? Ejemplo, un secuestro. En un secuestro no se secuestra a cualquiera, ¿verdad? Claramente ya hay un análisis previo. Entonces ahí claramente sí podemos ver causales, ¿no? Podemos ver una relación causa, una relación efecto. En el caso de los secuestros, ¿cuál puede ser esta condición necesaria sin la cual no se daría la conducta delictiva? Muy probablemente puede ser la cuestión económica, ¿no? Si la víctima no tuviese dinero, lo más probable es que no sería víctima de secuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el secuestro lleva esta privación ilegal de la libertad, pero bajo que un delito. ¿Qué es lo que se busca? Pues obviamente un lucro, ¿no? Una cuestión económica. La causa criminógena es eso. Es esta condición obligatoria o es esta condición necesaria que si no existiera no se provocaría la conducta delictiva. ¿Sí? En el caso, ¿no? Lo vemos también en delitos pasionales, ¿no? Si no existiera propiamente la relación o el conocimiento, tengan por seguro que no habría. ¿Por qué? Pues porque no había una relación directa, ¿sí? Se ve mucho también en delitos donde se aplica tortura, donde se aplican ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. También pasa lo mismo, decimos, no, pues es que la víctima está predeterminada. Pues esto no se le hace a cualquier víctima, hay algo personal, hay algo de origen personal, ¿sí? ¿Cuál es? No empezamos a buscar toda la serie de conductas, sobre todo de la víctima, no necesariamente del criminal. La víctima nos puede dejar pues, una serie de características implícitas en las cuales pudimos darnos a entender cuál fue esta condición obligatoria, que lo predeterminó de alguna forma pues a ser víctima. Eso con la parte de la causa criminal. Vamos a la siguiente. La siguiente es el índice criminológico. ¿Qué encontraron de información del índice criminológico? ¿Qué encontraron de índice? Sí, digo, porque ese es el chiste, ¿no? Es el chiste de las tareas. Digo, a mí honestamente no me sirve de mucho tenerlo en la plataforma. Y con eso de que más los asíncronos pueden entregar cuando quieran, muchísimo menos. ¿Puedo participar? Claro, adelante. Yo encontré como tal que es un síntoma que permitía como tal a las personas tener un diagnóstico y también decía que ayudaba muchísimo porque era como tal una condición necesaria con la cual se debía reunir un cierto comportamiento y sin este jamás se habría manifestado. Ok, en la cuestión del índice, Jessie. Sí, profe.
Porque ese como que nos suena más al anterior, ¿no? Como la parte de causa criminal. ¿No? Bueno. Adelante, Jessy. También decía que era un indicador de la personalidad, pero que no la presentaba así. Ah, claro, efectivamente. Eso lo acaba de decir su compañera, eso es el índice criminológico, yo me imagino que allá en su es un poquito difícil que lo escuche. Efectivamente, por eso se llama índice, porque tiene que ver con esta parte de indicarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a indicar o qué es lo que nos va a manifestar o a señalar? Como tal, nos va dando los aspectos que son diferentes entre uno y otro. Creo que en algún momento lo habíamos comentado. No todos los homicidios son iguales, ¿están de acuerdo? ¿No? O sea, cada uno es distinto. No todos los robos son iguales, no, jamás. Entonces, este índice, pues, va a ser esta señal, básicamente, de una cosa, ¿no? Lo vemos índice geográfico, índice de libros, ¿qué es lo que hace? Pues, señalarnos una cosa. En este caso, lo que nos indican son aspectos diferenciales entre una cosa y la otra. El índice criminológico como tal, ahí lo mencionaba su compañera hace un ratito, tenía que ver con la parte de signos o síntomas, ¿sí? Puede ser un signo o puede ser un síntoma, cualquiera de las dos está bien. Esto nos permite o le permite al especialista, porque esto lo hace el especialista, obtener precisamente un diagnóstico, ¿sí? No vayamos a confundir la parte de un diagnóstico y la parte de un pronóstico, ¿sí? El diagnóstico es cuando se hace la determinación de qué tiene el sujeto, ¿sí? Y el pronóstico, pues, es como qué le vemos para un futuro, ¿no? Si lo ponemos en una enfermedad simple, bueno, un diagnóstico, pues, es cuando nos dicen los doctores qué es lo que tenemos. Un pronóstico, pues, es cuando nos dice que te vas a recuperar en 15 días o te va a quedar tal secuela. Eso es un pronóstico. El índice criminológico lo que nos va a señalar o lo que nos va a generar o podemos generar con él es un diagnóstico, ¿sí? Poder saber qué es lo que pasa. ¿Por qué decimos que no todos son iguales? Porque al final de cuentas la persona nos va a decir, en este caso el criminólogo, va a ser capaz a través del estudio de podernos manifestar. A ver, este homicidio se dio por tales cuestiones. La persona probablemente tiene un trastorno mental, tiene alguna enfermedad mental, la persona está 100% sana, tiene alguna desviación, cualquier cosa, el sujeto, en este caso un especialista, nos lo va a poder decir. ¿A través de qué? Pues a través del índice criminológico. ¿Por qué nos dice que como tal es un signo o es un síntoma? Porque en la cuestión conductual no necesaria y obligatoriamente siempre es igual. Eso es lo que lo hace muy complejo, ¿sí? Porque no es como una fórmula matemática que si la aplicamos de una determinada manera sí o sí va a manifestarse al 100% igual en todos, ¿sí? Uno de los ejemplos, y se pone el ejemplo muy claro en el campo criminológico, sobre todo porque han sido sujetos de estudio durante muchísimos años. En el caso de las personas que cometen conductas delictivas seriales, por ejemplo, ¿no? Anteriormente se decía, ¿no? Pues es que es una regla, es como de FAU, que un sujeto tenga alguna enfermedad mental, ¿no? Eso es mentira, no necesariamente específicamente los homicidas seriales tienen algún trastorno mental o alguna enfermedad mental, no es de regla, ¿sí? Si bien es cierto, hay características, hay signos, hay síntomas que comparten y que los hacen diferentes a otro tipo de victimarios, pero no es regla general. Con el paso del tiempo, pues sí se fue haciendo una especie de catálogos de signos o de síntomas que sí representaban y que gran parte de ellos sí lo comparten. Ejemplo, pues aparte de que muchos de ellos son incendiarios, muchos de ellos tienden a cometer conductas delictivas con animales, contra animales cuando son muy pequeños. Y eso investiguen cualquier homicida serial y se van a dar cuenta que gran parte de ellos comparten esa manía, ¿no? Que de pequeños o de jóvenes o de adolescentes mataban animales o torturaban animales, ¿sí? Es normal, es una parte que se comparte entre ellos. Muchos de ellos, les decía, sí son tendientes a la parte de la cuestión incendiaria, ¿no? O sea, queman cosas, parte de un índice que comparten. La mayoría de estos homicidas seriales, sobre todo los que privan de vida a mujeres, tiene una pésima crianza en relación con su madre, eso lo comparte, sí, pero no es de cajón, no va a ser el 100% en todos. Pero si no, pues sí nos va a servir mucho, ¿para qué? Pues obviamente para poderlos diferenciar. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar igual con una persona que comete un robo que con una persona que comete una violación.
O es más, aunque cometan robo todos, sí, pero no va a ser el mismo tipo de robo. ¿Están de acuerdo? Va a haber un robo a transeúnte, puede ser un robo a transporte público, un robo solamente con qué, con armas falsas, ¿no? Que lo hemos visto en gran parte de las ocasiones. A veces no, a veces sí es con violencia, porque no importa que las personas entreguen o no los objetos, las lastiman o hasta las privan de la vida. Todo eso pues, es parte de un índice criminológico. Y nos sirve para poderlos separar, para poderlos diferenciar y por ende pues para poderlos diagnosticar. Y si los diagnosticamos bien, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tratar de una manera adecuada, ¿no? Porque si no, pues imagínense. Bueno, ahí tenemos los resultados de cuál es el gran problema. Adelante, Jessica. Me dicen que tiene una importancia pública, pero no necesariamente un valor social. Como de origen, o sea, sí te puede servir como un referente, pero no te va a servir como para explicarte al 100%, porque como no es seguro, les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando fue lo de esta señora, la Mataviejitas, que se conoció mucho en aquel momento, ¿qué es lo que se pensaba? Sobre todo dentro del ámbito tanto jurídico como judicial. Se pensaba que esta señora Ana Samperio pertenecía, para empezar pensaban que era hombre, ¿no? Por el tipo y por el móvil que técnicamente se manejaba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a checar esta situación, decían, no, a ver, una cosa es que la persona tenga cierta fuerza física, pero eso puede deberse no a su género, sino puede deberse a la actividad que realiza. Cuando se empezó a armar el perfil, porque cuando intentaron, bueno, más bien cuando hicieron el perfil, no lo hicieron necesariamente el personal, en este caso el personal exclusivo de policías, investigadores y demás. Quien se metió a todo este estudio fue precisamente los criminólogos y los que hacían este perfil criminal. De ahí empezaron a ver que compartían. Si bien era cierto, compartían características, pero no podían decir que era 100% cierto. Empezaron a aperturar el panorama y empezaron a ver una serie de cosas. De ahí pudieron deducir, por ejemplo, la parte de su edad, su actividad física, a qué era lo que se dedicaba para poderse acercar a las víctimas, ¿no? Y empezaron a decir, bueno, no, es una mujer, oscila entre los 30 y tantos y 40 y tantos años de edad, porque obviamente si fuera más grande ya no tendría esa capacidad para poderlo hacer. Es una persona que tiene un trabajo que forzosamente le permite acceder a sus víctimas. Alguien que inspire confianza. ¿Por qué ese tipo de víctimas? Porque esas víctimas necesitan apoyo, ¿no? Algo que probablemente pues, personas más jóvenes no le iban a ocupar. Entonces empezaron a hacer toda esa situación. ¿A través de qué? Les sirvió un índice criminológico. Y de ahí empezaron a sacar las características. Y dijeron, bueno, a ver, esto es lo que tenemos. Pero la realidad es que tampoco les vamos a decir que sea 100% etiológico, 100% cierto, porque puede haber características que probablemente no compartan, ¿no? Y de las 10 que les acabamos de dar, pues probablemente 2 no sean. Me sirve como índice, pero no está 100% determinado. Que al final, pues sí los llevó a la captura. De hecho, esa historia tiene toda una serie de elementos bien interesantes, en los cuales hasta se dieron cuenta a través de flores, a través de una serie de cosas de su casa y demás. Pero que pues obviamente les ayudó a escapar. En el caso de la conducta antisocial, por poner otra, digamos que otra tentativa, la conducta antisocial también es un indicador, también es un índice. ¿Por qué? Pues porque precisamente nos indica la personalidad del sujeto que ellos estudian, ¿sí? Decía su compañera, ¿no? Claro, porque no es etiológico, porque no representa al final de cuentas la personalidad al 100%. Y la comisión de la conducta delictiva, o sea, la comisión del crimen, no es demostrativo como tal de la peligrosidad criminal del individuo. Eso también es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué se hace, no? O por qué se genera de esta manera? Porque yo no puedo agarrar y yo no puedo ver un homicidio y con ese homicidio yo poder definir a la persona, ¿sí? Al 100%. Yo no la puedo definir a través de una, simple y sencillamente a través de una conducta delictiva. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de las personas que privan de la vida a otro por legítima defensa, ¿sí? O vamos a pensar quien priva de la vida a otro por incumplimiento de su deber.
A ver, sí, o sea, homicidio es homicidio, es privar de la vida a otro, eso nos queda clarísimo, sí, pero no va a ser lo mismo que una persona lo haga con todo el dolor del mundo a que lo hizo, por ejemplo, en cumplimiento de su deber. Es igual, no podemos definir a un sujeto solamente por la comisión de una conducta. Porque si fuera así, pues no tendríamos todas las instituciones que tenemos en el derecho penal, ¿no creen? No tendríamos excluyentes del delito, no tendríamos causas de justificación, no tendríamos todo eso, ¿no? Se juzgaría exactamente igual. Entonces nos dice, efectivamente, la conducta antisocial sí nos indica varias cosas, sí nos puede dar varios aspectos, pero no nos puede dar al 100% la personalidad del sujeto. Ni la comisión de la conducta y tampoco el crimen como tal. ¿No? No nos puede decir qué tan peligroso es un criminal. Pues no, la realidad es que no. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos en los eferesos, por ejemplo. Eso es un gran problema, que decimos, no, pues homicidios, todos homicidios, sí, pero no todos los homicidios son iguales. No puede estar una persona que por accidente, por ejemplo, que sucede mucho. Resulta que yo fui a una fiesta, me tomé mis alcoholes y es una imprudencia, una negligencia, una irresponsabilidad. Pero tampoco es que yo quisiera salir a matar a alguien, ¿verdad? No. Privo de la vida a un sujeto y me voy a ir a la cárcel, ténganlo por seguro. Recuerden, cuando hay alcohol de por medio, no hay manera. Pero a ver, otro sujeto, que este sujeto con toda la intención fue y apuñaló a otra persona 50 veces. No están en la misma situación y sin en cambio ahí pues van a tener que convivir, van a tener que tener esa convivencia reiterada durante todo el tiempo que estén en cautiverio. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente con el puro índice no podemos tener la peligrosidad del crimen. No la podemos tener. ¿Cuáles son los sujetos más peligrosos? Y eso sí también lo podemos denotar en gran parte en ver con la comisión del crimen. Porque va a haber sujetos, decían, ¿no? Creo que en algún momento se los enseñé a ustedes, ¿no? Que fue un asunto que salió hace algunos años, que fue causa de muchas risas, pero la verdad es que lo gracioso no es muy complicado. De un fulano que se había metido en una casa, pero ahí vivían, creo que dos señoras con sus hijos o algo así, y con un machete y con una piedra y demás, y lo mataron. Y salía la hermana defendiendo al hermano porque decía, pues es que mi hermano solamente robaba, no le hacía daño a nadie. Se le hizo fácil meterse, ¿no? Y ay, digo, muy chistoso en muchos sentidos, pero no imagino, está de por medio de la vida de una persona. Y hubo personas que defendían la conducta y decían, pues sí, pues si se mete a tu casa, si es un intruso, si tú eres una mujer sola, pues tienes todo el derecho, que bueno, que lo manda, ¿no? Había otros que decían, no, pero ¿cómo crees, no? Aún así eso no te da el derecho de privar con la vida a nadie. Eso no nos vamos a meter en que si está bien o no está bien, no, eso ya será cosa y no supe honestamente cómo acabó el asunto con estas señoras, ¿no? Porque había de por medio la privación de la vida de un sujeto. Eso no lo podemos negar. ¿Podemos ver parte de la personalidad? Claro, por supuesto que sí, porque no solamente privaron de la vida al sujeto por defenderse, ejemplo, con un machetazo, lo habían amarrado, lo habían golpeado, le habían, creo que roto un tanque en la cabeza, una serie de cosas. Que dices, habla de, claro que habla de ti, porque entonces ya trascendemos en la conducta, ya no solamente hubo una defensa para frenar el ataque, sino que ya había una agresión, claro que sí, y vamos a ver esta parte cuando veamos agresión y violencia. La podemos ver clara, sí, porque por supuesto que no cualquier sujeto haría lo mismo ni tendría la misma reacción. Probablemente alguien por defenderte sí, ¿no? Ocupas lo primero que tengas y ya, pero fue una lesión, igual y lo maté con esa sola lesión, pero fue por defenderme, o sea, perdón. Pero ¿qué pasa cuando infliges mucho más dolor, mucho más daño, mucho más lesiones? Habla de tu personalidad, por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces, que tenemos el índice nos sirve para todas estas cosas, pero no es una cuestión definitiva, ¿no? Se tiene que analizar toda la gama de cosas para que se pueda llegar a este conocimiento. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos con las condiciones criminológicas. En el caso de las condiciones criminológicas como tal, provocan de cierta manera un estímulo. ¿Sí? Las condiciones provocan estímulos que de alguna manera generan la conducta o la vuelven mucho más evidente, ¿sí?
Estas condiciones criminológicas de alguna manera permiten sacar un elemento de oportunidad, ¿sí? Y por ende, pues es que son bien importantes en lo que comentaba su compañera hace rato, la parte de la etiología criminal, este origen del crimen, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes las condiciones criminógenas? Porque de alguna manera son las que detonan que la persona cometa la conducta. Muchas de ellas son no planeadas, muchas de ellas son de oportunidad, ¿sí? Déjenme ver acá. Así es, Alex, efectivamente, sí, lo que tenemos en la parte de la diapositiva. Estas nos permiten de alguna manera porque la mayoría de sujetos cometen las conductas de acuerdo a las oportunidades que tienen. Por eso decían, y si nos da tiempo, no viene en su temario, pero si nos da tiempo igual llegamos a prevención del delito, a muchos de los casos sí podemos prevenir conductas. Si bien es cierto, todos tenemos desafortunadamente estar vulnerables a ser como víctimas de una conducta delictiva, pero hay cosas que sí se pueden hacer para prevenir, ¿sí? Ejemplo, y también creo que ya lo hemos comentado en alguna materia similar a esta. ¿Qué es lo que sucede? Si obviamente yo puedo salir acá, porque yo puedo salir pueden ser las 10 de la mañana, las 2 de la tarde, las 8 de la noche, y puedo ser víctima de un asalto. ¿Están de acuerdo? Creo que ahí no tenemos desafortunadamente ninguna duda. Sí. Pero ¿qué pasa si yo aparte de todo, ¿no? Aparte de las situaciones, yo salgo ahorita a las, no sé, a las 7 de la noche por acá, ¿no? O sea, pues una calle para abajo, y llevo mi iPhone en la mano, y llevo mi collar de oro, y llevo acá mis aretes súper lucidos, y llevo acá mi reloj carísimo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues también le brindas al delincuente una oportunidad al ser más vulnerable, al hacérselo más fácil. Y una de las partes de prevención del delito enfocada es a complicarles el paso y el camino a los delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechan, ¿sí? Los delincuentes, muchos o la mayoría, son oportunistas. Y estas son las condiciones criminológicas, ¿no? Estos estímulos, esto que de alguna manera es un elemento de oportunidad para ellos. ¿Por qué creen que se pugna tanto? Porque no, pues es que las patrullas, que haya más patrullas, que haya mayor alumbrado público, que haya casetas de vigilancia, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque eso de alguna manera no es que al 100% te blinde y te exima que puedas ser víctima, pero hace más difícil el camino para los delincuentes, ¿sí? Estas son las condiciones criminológicas. En algunos de los casos sí, en algunos de los casos no. Opera para todos los delitos. Ahora la excusa en el caso de robo, ¿no? En el caso de violaciones es bien difícil, yo creo que en ese no vamos a platicarlo. Puede ser hasta en el caso de fraudes, hasta en los fraudes, hasta en delitos patrimoniales también lo vemos, ¿sí? Si yo soy bien confiada, soy de las personas que siempre ando dejando el teléfono por todos lados, no le pongo clave, ahí siempre están abiertas mis páginas, siempre están abiertas mis cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues eres más víctima eres más propenso a hacerlo, le estás dando una oportunidad, ¿sí? Pasa, ¿no? En el caso de se vio mucho en la cuestión de esta extorsión telefónica. ¿Cuántas personas no cayeron? Y en muchos de los casos les decían nombre y les decían todo, ¿no? Dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes saber que la persona titular de la línea se llama así? O que tiene más o menos un promedio de edad, o que tiene un familiar que tiene este nombre, ¿cómo lo sabe? Pues porque nosotros nos encanta andar brindando nuestra información. Nos volvemos más, les damos este elemento de oportunidad, estas condiciones criminológicas, sí, muchas de ellas no creen que ellos se las buscan solitos, las propias víctimas se las dan, ¿sí? En el caso, por ejemplo, proxenetismo, pasa lo mismo también. La mayoría de las víctimas comparten ciertas características de las cuales estos sujetos se aprovechan, ¿sí? ¿Cuáles son la mayoría? Pues la mayoría de ellas tienen que ver con la cuestión económica, porque son personas que no tienen economía, ¿no? Que tienen la mayoría son de clases o de grupos vulnerables, son muy jóvenes, ¿sí? ¿Qué? Pues obviamente esto va restringiendo, no porque una persona más grande o porque una persona que tenga algún nivel económico diferente no pueda ser víctima, pero la realidad es que si ustedes investigan, la mayoría de víctimas es más son de poblados, ¿sí? Que no tienen el acceso a varias cosas.
Entonces, si llega esta persona y le ofrece ciertas condiciones, la persona se va y se vuelve víctima. Esto es un elemento de oportunidad. Y como este podemos seguir mencionando muchos otros ejemplos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las condiciones criminológicas. Adelante. La diferencia entre las condiciones y los factores es que las condiciones son las oportunidades que tienen. Los factores son los que nos llevan a Exactamente. Los factores son los que llevan a cometer la conducta. Más adelante vamos a hablar de los disponentes y demás. Y las condiciones son estas oportunidades. A veces se van a dar, a veces no se van a dar. Lo decían en algún momento, ¿no? Ahorita se está dando mucho. De hecho, la semana pasada, ¿no? Sí, con una chiquita, no sé, creo que 11, 12 años, no sé, en estos días. Y fue a la tienda, o sea, no creo que fue a no sé dónde, se fue a la tienda y un fulano la toquetea allá afuera casi llegando a su casa, ¿no? Está pasando mucho, desafortunadamente. También Puebla está siendo uno de los estados más siniestrados en que hay mucha gente desaparecida. Desafortunadamente. Y entre ellos hay muchas mujeres desaparecidas. Entonces, ¿qué es lo que decían? ¿Por qué? Pues porque los criminales, algunos son de una situación de elemento de oportunidad furtiva. ¿Qué quiere decir? Pues agarran, ven la oportunidad, vamos, ¿no? Pero en muchos de los casos no. En muchos de los casos ellos van buscando la oportunidad. A ver, por eso se recomienda mucho la parte de las rutinas, ¿no? No salgamos a la misma hora, no tomemos las mismas rutas, no tomemos los mismos caminos. ¿Por qué? Pues porque obviamente eso se presta a tener una rutina. Entonces la persona, en este caso el criminal, ya va a saber perfectamente, no sé, digo, sí, que Juanita Pérez, ¿no? Juanita Pérez entra a las 8 de la mañana, Juanita Pérez en la escuela aquí, Juanita Pérez, o sea, ya sabe todo, y no necesita 50 días para saber tu rutina. Desafortunadamente le van a bastar 2, 3, y se va a dar cuenta perfectamente que esa es tu rutina de siempre. Por eso es muy recomendable pues ir cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque si no les damos o les brindamos estos elementos de oportunidad. Algunos se los damos las víctimas, algunos ellos solitos, porque también son increíbles, ellos van buscando la forma. Ellos diseñan la propia estrategia para poderse acercar a las víctimas. Se ve, por ejemplo, los que llegan a estos robos a casa habitación. Imagínense, ellos son de los que tienen las modalidades, una de las modalidades más completas a nivel delictivo. Porque tienen que hacer una serie de cosas. Ellos saben perfectamente si hay mascotas, qué tipo de mascotas hay, qué tipo de cerradura tienes, qué tipo de ventanas tienes, si tienes elementos de seguridad, si tienes alarmas, si tienes cámara. Todo eso ellos lo revisan previamente. Sí, para que alguien ingrese a robar un domicilio es complicado. Ya se requiere, ¿qué? Pues obviamente el estudio de toda la dinámica familiar. ¿Cuántos miembros son? ¿No? ¿A qué se dedican? ¿A qué hora salen? Si hay alguien que sale de viaje, o sea, ellos saben todo. De hecho, ellos, es cierto, marcan muchas casas. Sí las marcan con diferentes señaléticas delictivas en donde saben y se van dando cuenta, a ver, hay mascota, hay alarma, no hay alarma, hay vecinos, no hay vecinos, ¿no? Es factible de alguna manera que puedan pedir auxilio, ¿no? Son 2 miembros, son 10 miembros. ¿Por qué? Pues porque todo eso les va a complicar. Los que generan robo a casa habitación no va a ser, jamás van a encontrar que sea una persona, jamás. Porque obviamente se volverá como complicada la dinámica. Ellos trabajan, fíjense lo que es la vida, ¿no? Ellos trabajan en grupo, ¿no? Se distribuyen, claro. de seguridad en los departamentos y ellos mismos son los que les den la información a sus compañeritos para que les vayan a entrar. Exacto. Claro, se vio apenas también. O sea, hay que tener mucho cuidado, muchachos. Es que luego más bien confiable ya no puede ser confiado aquí en estas cosas. Aunque tengas cerrado, o sea, no crean que llegan y igual y te agreden, no, hasta tú solito. Es un descuido impresionante. Y salió un video también hace poco de una cámara de vigilancia de la misma casa, la casa tenía la cámara de vigilancia. Y se acercó un fulano, está su pequeña en una escalera, chiquita, una niña chiquita. Le pide unos documentos diciendo creo que iban de la luz o alguna situación así. Y la persona, sí, no, mi recibo, que no, obviamente no se velado y ya relata toda la situación después. Y se le hace muy sencillo decir, permíteme tantito, ¿no? De esas rejas que tú puedes meter la mano, se abren sin mayor problema.
Y la niña en la escalera, y tú te metes a buscar porque el recibo de la luz, o no sé si iba a revisar la señora, y se iban a ayudar a la niña. Y cuando llegue ese fulano, llega otro fulano, y ya pasó fulano en moto, y este fulano del coche allá, y dices, ¿te imaginas? O sea, es muy complicada la dinámica, entonces tratemos de no ser confiados. Yo lo he visto. Claro, mucha gente hasta abre, sí, dígame, no. O de, sí, permítame tantito, y dejan entrecerrado. Ay, no, porque no sabes toda la dinámica. Lo que yo les digo, tú puedes ver que es una persona, pero no van solos. Eso ténganlo por seguro. Pasa también, tengan mucho cuidado y sobre todo ustedes que están cercanos al centro, es muy probable que bajen, ¿no? Porque es normal, todos lo hacemos por los bancos, por lo que sea. La misma modalidad. Si alguien se les acerca, tengan mucho cuidado, porque no van solos. Entonces ustedes hay personas que son bien confiadas. Y se ve mucho en la petición de direcciones, en el brindar información, en todo ese tipo de cosas. Son distractores, son elementos de oportunidad que ellos ven. Y van viendo cómo estamos, si estamos poniendo atención, si tenemos audífonos, si tenemos celular en la mano, si vamos hablando, si vamos distrayendo. Todo eso se puede notar. Y yo lo he visto con muchas personas. Sobre todo jóvenes, porque las personas más grandes son más desconfiadas. Y luego hasta les quieren dar información y de no. A veces no es por grosería, a veces es ya por una situación de que ni te me acerques, ¿no? A veces como jóvenes no, muchos jóvenes, digo, por educación o lo que quieran, sí digan, ¿no? Ya, algunos pueden caerse el mundo y van con los audífonos a todo el mundo. No te das ni cuenta ni quién viene, ni quién pasó, ni quién subió, ni quién bajó. Ahorita se ven muchas modalidades, se les ha regado, son como especies de aerosoles, pero estos aerosoles lo que te provocan es una parte de ser somnoliento, de estar somnoliento, de desorientación, de aquí en el centro. Y obviamente no es una persona. Luego nos confiamos, también se vio, aguas también. Es que fíjate que me vienen siguiendo, ¿me puedo ir contigo? Estamos caminando al Zócalo, aguas también, tengan mucho cuidado. Traten de observar mucho a sus alrededores. Porque a veces, si lo ven, y lo vamos a ver más adelante, sí hay vestigio, solamente que no nos damos cuenta. Que nos vienen siguiendo, que es el mismo coche, o que es la misma persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. En México, por ejemplo, en el Estado de México, híjole, ya son hábiles para las modalidades de robo. Hábiles, hay un cierto de modus operandi para robo a transporte. ¿Qué hacen las personas con cuántas se dan? Les rompen las bolsas, los que sí, los claro, los de bastos, ¿no? Los cartelistas, son mágicos porque no se sienten. Y hasta que la persona, la de no sé a qué horas, creo que hasta que va a utilizar, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y a qué hora? Imagínense, decimos, claro, ellos son muy hábiles, pero también quiere decir que entonces nosotros no estamos a lo que vamos. Nos distraemos, andamos pensando, saber Dios en qué, y pasa. Digo, si es un robo, no porque no nos pese, pero es algo patrimonial, ¿no? Creo que no hay problema. Pero ya cuando está de por medio nuestra integridad física, nuestra libertad, nuestra sexualidad, hasta nuestra vida, pues sí hay que estar más atentos, ¿sí? Porque ellos son muy buenos buscando elementos importantes, ¿sí? Hablando de las condiciones criminológicas. Móvil criminógeno. Hace un ratito hablábamos de la diferenciación o de la posible confusión que podía existir entre la parte de una causa y un móvil, porque nos pueden parecer muy parecidos. En el caso del móvil, o en este caso móvil criminógeno, va a ser todo lo que tenemos de naturaleza interna, ¿sí? Que de alguna manera pues lleva al sujeto a cometer un delito o a cometer una conducta, ¿sí? Hace un rato alguien lo decía, ¿no? La parte moral. Entonces, compañera, busca la diferenciación es entonces la cuestión moral. Sí, por supuesto, porque en este caso el móvil criminógeno es de carácter moral. Sí es un factor interno, pero es de carácter moral. Lo que a mí me mueve moralmente a cometer mi conducta delictiva. ¿Sí? Y decimos, pero ¿cómo que moral? A ver, no decimos una moral buena. La moral no siempre tiene que ser buena en ese sentido, ¿no? De, no, ¿cómo puedes robar con moral, no?
No, ¿sí? ¿Qué es lo que moralmente me mueve a mí para ponerlo así? Lo hemos escuchado 50 millones de veces, ¿no? En el caso del robo. Entonces, que no tenía para comer. Ay, sí, pero entraste a robarte, no sé, un celular, no te robaste un pan, ¿qué pasó ahí? Sí, pero esa es su motivación personal, ¿no? El hecho de que no tengo oportunidades, no tengo dinero, a mí nadie me apoya, estoy enfermo, ¿no? Sobre todo las personas que tienen adicciones. Porque algunas lo niegan mucho. Y a mí no me digan que estoy loco, y a mí no me digan que soy un adicto, no es cierto. Ah, pero hay otras que lo ocupan para su beneficio y dicen, no, es que yo estoy enfermo, por eso hago lo que hago. Es su motivación al final de cuentas, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo, en el caso del homicidio ocasional, ¿no? Sucede. ¿Cuál es su motivación o cuál es lo que los mueve moralmente? Vamos a pensar, es que me traicionó. Un ejemplo entre parejas, ¿no? Es que me traicionó, o es que no, yo la amaba, ¿no? Para nosotros podemos decir que tenemos salud mental, ¿cómo crees? No. El típico, ¿no? La parte de lesiones, sobre todo en lesiones intrafamiliares o interrelacionales. No, es que yo la golpeo porque la quiero. Yo no la dejo salir para que no le pase nada, ¿no? Ese tipo de cosas. Ellos justifican de alguna manera, ¿no? Su conducta. Entonces, a ver, bueno, ¿qué me mueve a mí a cometer la conducta antisocial? Eso es el modo, ¿sí? Siempre en cualquier conducta delictiva, siempre de los siempre, ¿qué es lo que va a suceder? Siempre una de las cosas importantes y principales que se van a investigar es el porqué, el modo, qué es lo que llevaba, qué es lo que piensa la persona o pensó para cometer la conducta delictiva, ¿sí? En los patrimoniales pues es más sencillo, ¿no? Porque generalmente van motivados con la cuestión de la búsqueda del dinero, pero en homicidios es más complicado. En las desapariciones es más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pueden ser 50 millones de cosas, ¿no? Y lo vemos en el caso de personas desaparecidas. Una vez, pero ¿cuál fue el móvil? Como el por qué ellos, ¿no? O por qué ella, o por qué tal, ¿no? Bueno, tiene que ver. Pasa mucho, por ejemplo, también con los niños. Ha sido un fenómeno que se ha dado toda la vida, desafortunadamente. Cuando los propios padres, uno de los padres, se lleva a los niños. Pasa, es bien regular, ¿no? Y ustedes vean, en muchos boletines de búsqueda es que su papá, ¿no? Porque generalmente se quedan con la madre, ¿no? Es que su papá dijo que los iba a llevar no sé, a comer, y ya no los regresó, y ya no lo encuentra, y ya no lo localiza. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es un móvil. ¿Qué quiere decir? Pues lo que lo motivó internamente, moralmente, pues a llevarse a los menores, ¿no? Cometiendo, pues obviamente, una conducta. Por eso es muy importante también siempre, si llegan a tener una separación y hijos de por medio, tramiten guardia y custodia. Porque si el otro padre se los lleva y ustedes no tienen la guardia y custodia, está en su derecho de poderlo hacer. Si ustedes tienen guardia y custodia, si son los tutores legales, si tienen la parte del menor y ahí sí se lo lleva el otro progenitor, ahora entonces es un problema. Pero si no, pues es como si estuvieran igual. El sistema pues, no tiene el conocimiento, ¿no? Es que no es cierto, nos separamos hace 5 años, ¿no? Y él nunca ha venido a ver a sus hijos. Bueno, entonces, no basta solamente con que nos quedemos con los hijos y ya, no, hay que hacer todo normal. Y se ve mucho esa parte. Y al final de cuentas es un móvil, ¿no? De por qué cometió la conducta. Bueno, pues ahí está. Ahora, tenemos otros que creo que también venían en la parte de su glosario, que es la cuestión del indicio criminológico y las condiciones criminológicas. En el caso del indicio, pues pasa algo similar que como con el índice, ¿no? El indicio, pues también nos señala, nos marca algo, ¿sí? O nos indica algo. Este indicio, pues ya vimos, pueden ser también signos o síntomas que nos permiten hacer esta diferenciación. Ejemplo, una conducta antisocial es indicador de la personalidad del sujeto. Ya vimos que sí, no la determina al 100%, pero sí nos puede dar como indicio, ¿no? Y en el caso de las condiciones criminológicas, en las condiciones criminológicas ingresa todo. Los estímulos, si son delincuentes de ocasión, si utilizaron un elemento de oportunidad,
Pero al final de cuentas, no toda condición criminológica va a ser un factor, ¿sí? Porque yo puedo tener ciertas características, sí, pero eso no me va a llevar a cometer una conducta delictiva, ¿no? Ejemplo, en el caso, decíamos hace un ratito del robo, no toda persona que no tenga la posibilidad económica va a robar, ¿no? Pues por supuesto que no. No toda persona que haya sido golpeada de niño va a ser golpeador después, no todos, por eso no todas las condiciones son factores, puede que sí, puede que no sabemos, depende de otras cosas. Ahora, así llegamos a la tarea que tenían ahorita, ya nos empatamos en temas a lo que teníamos que ir ahorita con esta semana, que son los factores criminógenos según el autor Enrico Ferri. ¿Qué encontraron de los factores? Para empezar, ¿qué son y cuáles son? ¿Recordarán? Bueno, esa fue su última tarea. Adelante, Wendy. Decía que de acuerdo a Enrico Ferri, los factores se podían dividir en antropológico e individuales del crimen, factores físicos y factores sociales. Los factores individuales son inherentes a la persona y se pueden dividir en constitución orgánica, que se refiere a diversos aspectos del cráneo, sensibilidad y las actividades somáticas. La constitución psíquica del criminal con su parte abarca las anomalías de la inteligencia y el sentido moral, y las características personales del criminal que se refieren a las circunstancias biológicas como el sexo, la edad y la profesión. Perfecto, Wendy, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, él como tal marcaba esta primera iniciación con respecto a los factores. Si se dan cuenta, pues sí tenemos como una delimitación, ¿no? O sea, ¿qué quieren decir? Que eran limitados los factores que se ponían. Sin en cambio, pues sí abarcaba, ¿no? Sobre todo se iba mucho a la parte fisionómica, ¿no? La constitución física y también la cuestión interna, pero la cuestión interna dentro de la parte biológica. O sea, eso le achacaba la comisión de la conducta delictiva. Nosotros ya vimos todo el trayecto que se ha vivido, pues para ir investigando cuáles son los posibles factores que de alguna manera influyen para que la persona pueda o cometa una conducta delictiva. Bueno, comete, porque de poder, ¿no? O sea, se pueden muchos y se pueden hacer muchas cosas, pero no todos las hacen. Pero ¿qué es lo que lleva a los sujetos a cometer las conductas? Son muchas cosas. Para esto, y aquí es bien importante, pues vamos a comenzar, porque digo, también para entender un poquito por qué a este señor se le da la pauta para que nos pueda hablar de estos factores. Enrico Ferri, bueno, fue un autor, un criminólogo y sociólogo de carácter italiano, entre los años 1856 y entre 1929, ¿sí? Él tiene, de hecho, es muy importante porque él siguió los pasos de César el Lombroso, que ya hemos hablado en otras ocasiones de él. ¿Por qué siguió los pasos? Pues porque básicamente el Lombroso fue el maestro de Ferri, ¿sí? Entonces era como lógico que pues, iba a seguir como la misma corriente. En este caso, ¿cuál era la diferenciación? Porque no era, digamos, que solamente una continuidad de lo que había estudiado o de lo que había investigado Lombroso en aquel momento. En el caso de Lombroso, recordemos que él investigaba o se dedicaba a toda la parte fisiológica, ¿no? Ya habíamos hablado de él cuando decía de las frentes, de los pómulos, que sí, que no. En el caso de Ferri, no, Ferri se iba más a fondo. Ferri no solamente se quedaba conforme con lo que había hecho Lombroso, de que solamente la cuestión fisiológica nos daba a los rasgos de un criminal o de determinados criminales. En el caso de Ferri, Ferri se iba también a los factores tanto sociológicos como económicos, ¿sí? Ferri como tal generó una obra precisamente con ese nombre, que era la sociología criminal, ¿sí? Y se metió mucho como la gama o como las condicionantes socialistas, porque era italiano, entonces dentro de eso está todo el apogeo y todo el movimiento. Sus argumentos se enfocaban mucho a la parte de la prevención del delito o de la prevención del crimen, ¿no? Porque era criminólogo. En ese momento, cuando él trataba en esos tiempos tan violentos y tan feos, que están cometiendo demasiadas conductas delictivas,
Él genera esta obra y genera varios postulados para poder hacer la prevención del delito, la prevención del crimen. Sin embargo, en aquel momento estaba uno de los dictadores pues, más importantes a nivel mundial y a nivel histórico, porque él junto con Hitler pues, han sido de los mandatarios, ¿no?, más extremistas que hemos podido llegar a ver, de hecho eran muy amigos. Y precisamente fue Benito Mussolini, ¿no? Mientras Hitler estaba en Alemania con su dictadura, Mussolini hacía lo mismo, nada más que Italia, ¿sí? Y por ende, pues cuando Benito Mussolini llegó al poder, ¿no?, con todo, ¿qué es lo que pasó? Pues se opuso a todas estas obras y a todas estos avances que tenía precisamente a recoger. Se negaba a aceptar y se negaba a trabajar con la parte de la delincuencia. Pues, ¿cómo iba a trabajar con la delincuencia si él cometía las peores conductas delictivas y las peores atrocidades? ¿No? No le convenía, ¿no? No era algo apto para él y para ese momento. Por ende, precisamente, pues Ferri consideró que había muchas razones a través de las cuales el hombre es delincuente. Y decía, a ver, la persona, ya con toda la observación de todas las conductas delictivas, decía, a ver, el hombre comete delitos, pero no siempre es porque él quiere, no siempre va a ser por su voluntad. En algunos casos sí, pero va a haber otros en los cuales se le sale de control al hombre, ¿no? Y por ende, ahí él hablaba de que el delito como tal no existía, o sea, no como lo conocían hasta aquel momento, sino que él decía que más bien pues habían ciertas también enfermedades que se habían heredado o en su defecto que se habían ido adquiriendo a través de la vida y que por eso la persona pues cometía conductas delictivas. Recordemos que Ferri, además de criminólogo, era sociólogo, entonces gran parte de su explicación pues versaba a cómo la sociedad, ¿no?, impactaba en las personas que cometían conductas delictivas, ¿no? ¿Cómo te trata la sociedad? ¿Cuál es tu papel en la sociedad? ¿Cuáles son tus oportunidades? Etcétera, 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 para que tú puedas cometer conductas delictivas. Cualquiera, porque no era como una en especial, puede ser cualquiera. En el caso del factor, para poder entrar al punto de los factores criminógenos, factor para nosotros va a ser todo aquello que de alguna manera favorece para que se cometan conductas antisociales, conductas delictivas, ¿sí? Todo lo que da ese favorecimiento. Esto pueden ser de varias maneras. Pueden ser factores endógenos, pueden ser factores exógenos o pueden ser factores mixtos. Los endógenos los vamos a ir viendo, obviamente, poco a poco, los vamos a ir explorando y demás. Pero los factores endógenos son aquellas cosas internas, ¿sí? Aquellas cosas que favorecen la comisión del delito, pero que se encuentran dentro de nosotros, ¿sí? Por eso se llama endógenos. En el caso de los exógenos, pues, como su nombre nos dice, exo para afuera, quiere decir que pues, son todos aquellos factores de afuera que propician a que la persona cometa conductas delictivas. Y los mixtos, pues obviamente son estos, ¿no?, combinados, tanto internos como externos, que se pueden generar. En el caso de los exógenos encontramos de todo, En los exógenos encontramos de todo, la sociedad, la escolaridad, las adicciones inclusive, se encuentran dentro de los factores exógenos. Por eso en algún momento alguien me preguntaba, ¿es que las personas cambian? Digo, más allá de una cuestión moral de que no, es que nadie cambia, o viceversa, ¿no? Sí cambia. Indistintamente de eso, si algo podemos decir es que hay cosas conductuales, ¿no?, o sea, que adquirimos con el tiempo, en el transcurso de la vida, que muy probablemente sí se puedan. Ejemplo, las adicciones. Nadie nace como te digo, salvo que tengan o se tenga, ¿no? Pasa mucho con los hijos de madres alcohólicas o drogadictas. Ellos sí nacen ya con una necesidad de poderlo ingerir, pero se puede generar la recuperación. De ahí afuera todos los demás no nacemos así. O sea, no, el alcohol, el cigarro, las drogas se agarran a través del transcurso de la vida. Y esos pueden ser factores criminógenos, claro. En algunos casos sí, sobre todo las drogas. El alcohol pues tiene diferentes efectos, pero en el caso de muchas drogas sintéticas, por supuesto que provoca, ¿no? Y se puede ver. Desafortunadamente en muchos crímenes violentos se puede ver el consumo de drogas de por medio. Y eso es algo de fuera, pues es algo de fuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es parte de factores exógenos. En el caso de la pobreza, también podríamos hablar de ella.
y demás, eso puede generar la aparición del crimen, por supuesto que sí. Se puede, claro que puede ser, ¿sí? Solitos, no provocan nada, solitos. Pero si esto se combina, es cuando puede desembocar en una conducta delictiva, ¿sí? Lo hemos visto en varias ocasiones, en el caso de todos estos elementos de violencia. En riñas, ¿no? Decimos, el alcohol solito no provocó el problema, ¿no? Pero no falta la situación, el problema, la palabra, la provocación, ¿no? Que de alguna manera desencadena que suceda la conducta delictiva. Les digo violencia en riña, pero también se ve en el caso de violencia intrafamiliar. Cuando dicen es que se alcoholizó y por eso, ¿no? Por eso golpea, por eso maltrata. No es cierto, claro que no. Porque digo, no todos los que tomamos en algún momento eres una persona violenta, ni golpeas, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Solito el factor no lo provoca, pero sí va a haber cosas combinadas que sí van a generar la comisión de la conducta delictiva. Entonces, por eso es de mucho cuidado pues, que se puedan generar las cosas. Sobre todo que se puedan detectar. Si no se detectan, pues va a ser como bien difícil que se puedan trabajar. Sobre todo porque no lo detectan las personas que los tienen. Una persona, digo, va a ser muy complicado que se autoacepte como alcohólica, por ejemplo, como drogadicta, por lo menos en primeras instancias, ¿no es cierto? Muchos de ellos dicen, no, pero si yo nada más tomo, no tomo todos los días, nada más tomo 4 veces a la semana. Yo soy una persona, ay no, o sea, sí soy un bebedor, pero un bebedor, ¿cómo le dicen? Casual, ¿no? Solamente bebo en fiestas, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto bebes en fiestas? ¿Y qué tal si tus fiestas son cada semana? Pero, o yo solamente bebo una vez a la semana, pero estoy bebiendo desde las, no sé, 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entonces, es calidad, es cantidad, frecuencia y todo eso se va midiendo. Es muy raro que las personas autoacepten. Los demás son los que tienen que ver las situaciones. Y sobre todo porque esos vicios se van haciendo evidentes conforme van siendo más graves. Porque al principio la persona es reservada. Después y con el paso del tiempo la adicción se vuelve más grande que la voluntad del sujeto. Ya llega a faltar, ya falta el trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya no tiene dinero, cosas así. En muchos de los casos hasta va descendiendo el nivel o la calidad de lo que ingiere. Y pasa con las drogas también. ¿Por qué? Pues porque tanto va siendo tu consumo que llegan momentos en los que probablemente ya no tienes para subsanar y vas bajando la calidad. Y eso se ve en todos los niveles, ¿eh? Dependiendo la gravedad y pueden llegar a ser personas hasta alcohólicas crónicas. Y ya por eso hay sujetos, no sé si han llegado a ver personas que es esta hora, por ejemplo, son las 9 de la mañana y están bebiendo. Eso ya es como complicado, ¿no? Bueno, pues estos factores criminógenos exógenos, solitos probablemente no nos generen ninguna situación, pero si se combinan o si hay otros motivantes, por supuesto que se puede cometer la conducta, ¿sí? Bueno. Por ende, este mismo autor, referente a la parte de los factores, nos dice que todas las acciones humanas son siempre el producto de un organismo, tanto físico como psíquico, y de la atmósfera, tanto física como social que lo rodea. O sea, todo lo que nosotros hacemos es combinación de lo que tenemos en nuestra cabeza, de lo que físicamente tenemos y también del ambiente que nos rodea. ¿Sí? Lo vemos también, hay personas que probablemente psíquicamente están mal. Físicamente están mal, sí, pero su entorno mismo lo contiene, ¿no? ¿Cómo? A través de, dependiendo cuáles sean los factores, ¿no? Si están enfermos, pues mandan a que los atiendan, o si tienen adicciones, en muchos casos los mandan a rehabilitaciones.
¿Se puede? Claro que se puede, ¿no? Porque todo lo que hacemos va en esa combinación física, psíquica y de todo lo que nos rodea. Y lo que nos rodea, pues, son todos los grupos sociales. La familia, la escuela, los amigos, los trabajos, los compañeros, todo eso nos rodea. Hasta la cuestión política, gubernamental, social, de seguridad, económica, todo eso influye, ¿sí? Y pueden irse de alguna manera haciendo las cosas, ¿sí? Bueno. Aquí tenemos, miren, si nosotros los hablamos de manera genérica, así como lo comentaba su compañera hace un momento, los primeros que tenemos son los factores antropológicos, ¿sí? En el caso de los factores antropológicos son aquellos que tienen que ver con la persona, ¿sí? Con la persona del criminal. Se dice que esa es la primera condicionante de crimen. En los factores antropológicos vamos a encontrar una serie de características, desde orgánicas, psíquicas y personales, ¿sí? Las que platicaba un poco de ella su compañera Wendy hace rato. En el caso de la primera, que es la constitución orgánica, son todas aquellas anomalías que se pueden presentar, ¿sí? En la cuestión del cráneo, en la propia actividad refleja, todo aquello somático que podamos presentar es orgánico, ¿sí? De hecho, hasta se mencionaba, ¿no? La cuestión de las vísceras, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con esta parte de emociones, ¿sí? Nada más por eso. La constitución psíquica también son anomalías, pero ya no anomalías físicas, sino anomalías tanto emocionales como hasta de la propia inteligencia, ¿sí? Tienen que ver con la parte del sentimiento moral y toda esta cuestión del conocimiento criminal. En la constitución psíquica, cuando hablamos de anomalías de inteligencia, también se puede visualizar. En todos los delitos se visualiza, pero hace mucho hincapié, sobre todo porque han sido motivo de más estudio a través de especialistas en crimen. Toda la parte serial, ¿no? Como que los homicidas seriales o los victimarios seriales siempre han sido de sumo interés para la criminología. ¿Por qué? Pues por la reiteración de las conductas criminales, no porque los demás no importan. Y por el tipo de crímenes que se cometen, porque generalmente los seriales son psicópatas, son sociópatas y cometen crímenes violentos. Por eso es que son de mayor importancia para el conocimiento de la criminología. Y se habla, siempre de ellos se habla de una constitución psíquica. No sé si han llegado a escuchar, piensen en el que quieran, en los más famosos, en los más conocidos, no importa. Sí o no, siempre escuchamos, ¿no? Y su coeficiente intelectual era de tal, ¿no? Su nivel de inteligencia era tal, estudió en tal cosa, ¿no? Manejaba, por ejemplo, con este homicida serial mundialmente conocido de Ted Bundy, ¿no? Dicen, bueno, él llegó hasta el nivel de querer representarse a él mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una persona indistintamente de carismática en personalidad, era una persona que le giraba, ¿no? Y tenía la situación de qué, pues obviamente de conocimientos, de investigación, de muchas cosas. Y siempre se ha hablado, ¿no? Pues tal homicida serial tiene este coeficiente intelectual, superior al promedio, ¿no? Se habla mucho también, por ejemplo, de las personas que tienen trastorno de personalidad múltiple. También se dice que son personas muy inteligentes y no es para dudarse, por supuesto. Si uno no puede con su propia personalidad, pues imagínense las demás, ¿no? ¿Es comprobado? Claro que sí, y es parte de nuestra constitución psíquica. Algunos tenemos diferentes tipos de inteligencia, no es que tengamos más o menos. El coeficiente sí se puede medir, ¿no? La inteligencia por sí sola no tanto, porque tenemos diferentes tipos de inteligencia. Y probablemente si una no se nos da tanto, pues es porque no la tenemos desarrollada y nada más, o no se nos da. Y nada más, bueno. Y las últimas, que son las características personales, estas ya tienen que ver con un contexto biológico, ¿no? Dice su compañera hace rato, sí, efectivamente la raza, la edad, el sexo, todas esas condiciones de alguna manera biosociales que nos permiten de alguna manera el estado civil, nuestra profesión, el domicilio donde vivimos, a qué clase social pertenecemos, la educación inclusive, todos esos son características personales, todo.
Y dependiendo de los delitos, cada uno tiene sus propias características personales. En algunos se puede hacer por modalidad, en algunos es bien difícil y se tiene que hacer por persona. Ejemplo, vamos a pensar en un robo. Un robo, digo, salvo que sea por una parte de la persona sea mitómana. Si no es así, ¿no? Digo, la realidad es que generalmente las personas que roban, si lo ven en general, hablemos de un robo transeúnte, no de otro tipo de robos. En el caso de un robo transeúnte, en sexo, la mayoría que roba son hombres. La mayoría. ¿Sí? Y es parte de una característica personal. En el caso de profesión, la mayoría de los que roban, claramente no van a tener una profesión. En algunos casos tienen oficios, en algunos casos sí. Y el robo es como una actividad alterna. En algunos no, en algunos es su actividad principal, no tienen otra fuente, digamos. La clase social, la mayoría son de clases sociales bajas o de grupos marginados, de grupos vulnerables, de colonias violentas. En la mayoría de los casos. Educación, la mayoría de ellos, ¿qué les puedo decir? Secundaria. No hay otra escolaridad. Muy pocos tienen preparatoria, muy pocos. Eso por ponerles en el caso de robo. Ya si vemos otro tipo de delitos, ejemplo, los delitos de cuello blanco, bueno, ahí las características son muy diferentes. Ejemplo, los fraudes. Pero hablamos fraudes ya, una estrategia de fraude completo. En el caso de los fraudes, cambia. ¿Qué es lo que nos puede cambiar? ¿Nos cambia la parte de la profesión? Sí. Sí pueden ser profesionistas, claro. Es más, hasta mejor. Pues no lo hemos visto. Políticos, por ejemplo. Profesión, claro. Educación, sí. Clase social buena, claro. Entonces, dependiendo del delito, cada uno tiene sus propias características personales. ¿Sí? Bueno. Ahora, en este caso tenemos, les voy a bajar acá, la parte de los factores. Tenemos factores físicos, factores sociales y factores causales. En el caso de los físicos no se refieren a la parte física de la persona, sino como a lo físico que lo rodea, ¿sí? Ejemplo, el clima, el suelo, los periodos diurnos, nocturnos, las estaciones, la temperatura, inclusive hasta las condiciones meteorológicas, se estudian en una conducta criminal en factores físicos. ¿Sí? Ya habíamos platicado en alguna ocasión del suicidio y de la violación. ¿Por qué nos habla esta parte de los periodos diurnos y nocturnos? Porque también hay muchas conductas que, si bien es cierto, se pueden cometer a cualquier hora del día, pero son más propensas en ciertas horas. ¿Sí? Y por ende, digo, la mayoría de ocasiones los fraudes no se dan en la madrugada, por poner un ejemplo. Tienen sus propias situaciones. Bueno, los periodos también diurnos y nocturnos influyen como factor físico también en la propia persona. ¿Sí? Hay personas, en el caso, por ejemplo, de delitos violentos, que las personas no duermen. Tienen muchos problemas de insomnio. Por sus conductas, por su oficio, por lo que hacen, es bien difícil. ¿Y eso a qué lleva? Todos sabemos, un buen descanso nos ayuda muchísimo. Si no descansamos, descompensamos todo. Por eso muchos de ellos se vuelven más irritables, más violentos y muchas cosas más. ¿Por qué? Pues porque tienen estos problemas. No tienen buenos periodos, sobre todo nocturnos, o viceversa. Dependiendo de las actividades, esto pasa mucho en que duermen todo el día, por ejemplo. Y las conductas delictivas cuando las cometen toda la noche. Esto influye, claro, porque por zonas, por ejemplo, por zonas se tiene hasta marcado que sí, que no. Se ve mucho también en el comercio de drogas. Eso es de noche. Los que pasa y diurno, pues sí, la realidad es que diurno no. No es muy raro que se vea. ¿Por qué creen que todos estos
cateos, inspecciones, operativos, muchos de ellos hacen de noche, porque es cuando se encuentra, ¿no?, toda la situación. En el caso de los sociales, déjenme ver qué son. Ok, vamos a ver factores sociales, vamos a dejarlo, digamos, que aperturado y lo seguimos visualizando el día miércoles. En el caso de los sociales es todo lo que nos rodea, hace un ratito platicábamos. Influye la población, ¿sí? También el número de población es muy importante, porque entre menos población, probablemente la población tiene más oportunidades. Pero entre más grande sea la población, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno no se da abasto, ni para brindar algún tipo de apoyo, pero tampoco para brindarnos seguridad pública y todo ese tipo de cosas. Influye, desafortunadamente sí. La opinión pública. La opinión pública lo vamos a dejar abierto obviamente para el día miércoles, porque es un poco más extenso, ¿sí? ¿Cómo influye la opinión pública como un factor social en la comisión de delitos? Que no se nos olvide, los medios de comunicación son el cuarto poder. Y en México ni se diga. La moral, la religión inclusive, ¿no? Lo hemos hablado de ella como un método potensor. ¿Qué tanto sí y qué tanto no es buena la parte de la religión? ¿Quién sabe? Bueno, lo vamos a platicar el miércoles. Pero sí es un hecho, es que es parte de un factor social para cometer conductas. O no cometerlas en su defecto. El régimen educativo, que tenemos también serios problemas, por lo menos en nuestro país, y que nos está llevando pues a muchos problemas. Las producciones industriales. La industria nos lleva a qué? Pues, obviamente nos da fuentes de trabajo, nos da ingresos, pero también nos provoca migraciones y otra serie de cosas. El alcoholismo, bueno, ya platicamos en la parte de las adicciones, vamos a irlas desglosando, nada más aquí vamos a dar el preámbulo, la parte económica, la parte política, ¿no? Porque desafortunadamente gran parte de esa política pues, es la que tenemos nosotros presente y bueno, en algunos casos pues no se ha podido cumplir, ¿no?, lo que se tiene o se enuncia dentro de la política. La administración pública, ahí vamos a platicar un poquito de los operadores del sistema. Como operadores, pues todos, ministerios públicos, policías, jueces, magistrados, por lo menos en la materia que nos corresponde, ¿no? La justicia, ¿no? Todo un tema, porque también podemos decir mucho de la parte de la justicia cuando se cometen conductas criminales, tanto para la víctima como para el presunto responsable. La parte legislativa, ¿no? Es ahí donde entramos todos nosotros con el conocimiento de las leyes, que tanto sí y que tanto no. Y no solamente el conocimiento o la gestión legislativa de una materia penal forzosa, también en una parte civil. Recordemos que también en materia civil tenemos reparaciones de daño, ¿no? También lo tenemos claro, de daños ¿qué? De daños civiles. Muchas conductas, sabemos que gran parte de las conductas se quedan en la parte civil, no trascienden a la parte penal. Y también es muy importante, sí, porque hemos descuidado esa parte y ya no hemos entrado tanto a ese estudio porque ahora cualquier conducta también ya la queremos pasar a delito. ¿Y qué tan contraproducente ha sido? Bueno, ya vimos, ¿no? Tampoco el sistema se está dando basta, porque desafortunadamente cada día tenemos más criminales. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, no vamos a hacer, yo ya les voy a empezar a retroalimentar esta semana las otras semanas que les falta, pero ahorita no les voy a dejar tarea para el día miércoles, ya nada más el miércoles les comento lo de su prueba que se les va a quedar y va a venir toda esta parte de lo que hemos visto, por lo menos de 2 semanas acá, ¿sale? Bueno, ¿por ahí en Zoom tienen alguna duda o alguna pregunta? Por mi parte, no, profesora. ¿No? Perfecto. Bueno, si no tenemos entonces dudas o preguntas, pues yo los dejo continuar su día, que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos escuchamos el día miércoles. Gracias, bonito inicio de semana. Gracias a ustedes, cuídense mucho. ¿Por acá tienen alguna duda, alguna pregunta?